Cordial saludo desde la ciudad de Medellín, les habla Bernardo León Hoyos. Estamos en el curso de electrónica básica. Hoy vamos a ver cómo invertir el sentido de giro de un motor eléctrico. Esta es una aplicación que vemos mucho en nuestra vida diaria. Los ascensores, las puertas de los garajes abren y cierran, los vidrios de los carros cuando son eléctricos suben y bajan. Y depende del sistema de alimentación de energía que tenga en ese momento el circuito. Puede ser una energía trifásica, que es energía alterna, digamos, de nivel industrial. Puede ser energía alterna monofásica, que es la que tenemos en nuestras residencias. O sea, que así operaría la puerta del garaje de una casa o de un edificio residencial. O puede ser de corriente directa, que también algunos garajes operan con motores de corriente directa, los vidrios de los carros, en fin, hay muchas aplicaciones en donde hay que invertir el sentido de giro y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos para nuestro cocodrilo, vamos a ver este circuito que ya está completo. Fíjense que hay dos LEDs, si le doy a un LED prende el botón verde y miren la cremallera va a ir al otro lado, ¿sí? Con el rojo. Si quito la cremallera pues lo puedo dejar prendido. Está el LED verde prendido y en este momento el motor está girando en sentido antihorario. Y aquí está el botón, el LED rojo prendido y el motor girando en sentido horario. Quiero que observemos aquí primero que todo 3 amperajes. Este amperaje que alimenta la base de este transistor, este amperaje que alimenta esta bobina y el amperaje que alimenta el motor. Mientras lo tenga prendido vemos que el que alimenta la base del transistor está marcando 2.25 miliamperios. El que alimenta la base, la bobina está marcando 47.8 miliamperios y el que alimenta el motor está marcando 661 miliamperios. Entonces miren la diferencia desde 2.25 hasta 601 miliamperios en el circuito donde está el switch. Vamos a hacerlo desde cero. ¿Cómo se hace un circuito de esto? Vamos a primero explicar cómo funciona. Vamos aquí a generar un motor y voy a hacer uno muy eléctrico inicialmente. Me refiero a que no tiene nada electrónico. Tenemos dos switches electores que los va a conectar al motor por este lado y por este lado va a conectar el de abajo al positivo y este al negativo. Y así funcionaría. Ahí está girando el motor. Apaguémoslo. Por el otro lado vamos a hacer lo siguiente, conectamos este al negativo y este al positivo y eso nos pondría a girar el motor en sentido contrario. Ahí está girando en sentido del reloj. Y con este está girando en sentido contrarreloj. Lo malo de este circuito es que todo el amperaje que pasa por el motor tiene que pasar por los switches. Y eso es lo que queremos evitar hoy día en los circuitos. Para eso existen los circuitos de control. Bueno, voy a empezar por ponerle un perímetro al motor para que podamos medir. Y voy a reemplazar esos dos switches por electroswitches o relés. Y voy a usar este. Bueno, entonces, este aquí más abajito y vamos a conectarlo exactamente como está conectado ahora. Este lo conectamos aquí. Este lo conectamos al positivo. Este al negativo. Este va al negativo. Esa conexión es exactamente igual. Y este tiene que pasar por encima del otro. Pero no tenemos cómo accionarlos manualmente. Tenemos que energizar estas bobinas para que el relé genere el magnetismo que acciona el switch. Entonces vamos a trabajar con este de arriba. Me gustan estas rayitas allí. Ahí sí quedó bien.
Bueno, entonces tenemos una batería, digamos la de 12 voltios, como sería la batería de un carro, pero si le ponemos 12 voltios a la bobina, seguramente la quemamos, entonces vamos a proteger la bobina con una resistencia. A esta resistencia le voy a poner 150 ohmios, listo. Y vamos a poner de una vez ahí un amperímetro, sería este, y lo vamos a conectar al positivo de la batería. Entonces queremos que la corriente pase por la bobina, vuelva al negativo, para que cuando pase corriente se active el electroimán y nos accione este switch. Para eso entonces vamos a necesitar también un pulsador y recuerden que tenemos que cerrar el circuito y llevarlo al negativo de la batería. En este momento el motor empieza a girar y quiero que observen una cosa, el amperaje que pasa a través de este circuito de la bobina y el amperaje que pasa por el circuito del motor. Estamos hablando de 48 miliamperios versus 612 miliamperios. Eso quiere decir que este circuito de la bobina pues, es un circuito que va a jalar mucho menos amperaje, que va a requerir unos switches de menos amperaje, o sea, mucho más económicos, y que en general va a ser más seguro el circuito de control, porque en el tablero de control pues no va a haber más tanto riesgo de incendio o de recalentamiento. Pero esto se puede mejorar todavía mucho más. Vamos a poner este pulsador por acá y vamos a hacer que el switch quede en un circuito todavía de menos amperaje. Entonces voy a usar un transistor, que en este caso, como por aquí llega el positivo, tendría que ser este. Y vamos a cerrar el circuito de la bobina a través del transistor. Recuerden que el transistor tiene entre el emisor y el colector, en este momento es un switch abierto porque no está llegando corriente a la base. Cuando empieza a circular corriente entre la base y el emisor, también empieza a circular corriente entre colector y emisor. Aquí simplemente tendríamos que cerrar este circuito. ¿Qué nos quedaría faltando? Llevarle corriente a la base del transistor. Pero el transistor es todavía más delicado que la bobina. Entonces necesitamos una resistencia que tumbe todavía más voltaje. Vamos a ponerla de 10 kilo ohmios, pongámosla de 5, yo creo que con eso nos funcionaría. Bueno, y pongámosle de una vez un amperímetro también para medir. Por aquí en el positivo también va a ser este. Y este sí lo podemos conectar al positivo de la batería. Recuerden que toda esta línea es el positivo de la batería y toda esta línea es el negativo de la batería. En este momento debe funcionar. Que si yo cierro este pulsador, va a circular corriente desde el positivo de la batería, de la base al emisor y llega al negativo de la batería. Al estar circulando por aquí, también se cierra el circuito entre emisor, colector y emisor. Entonces empieza a circular corriente por la bobina también y nos acciona el electroimán que nos cierra este switch. Entonces este circuito del transistor acciona la bobina y el de la bobina acciona el selector, que es el que lleva todo el amperaje para el motor. Pero aquí vamos a tener un problema. Ahí me está girando el motor en sentido antihorario, pero cuando yo suelte el pulsador se va a quemar el transistor. ¿Cómo se arregla eso? Eso es porque una bobina, como vimos en lecciones anteriores, adelanta o atrasa la energía. En este caso la puede adelantar. Entonces, cuando suelto el pulsador, le va a seguir llegando corriente al colector sin estar pasando corriente de la base al emisor y el transistor no aguanta eso y se quema. Entonces, recuperémoslo y vamos a protegerlo de la siguiente manera. Vamos a ponerle, como esto es positivo, entonces la corriente va a subir.
que ponerle un condensador y una resistencia para que absorban esos electrones que quedan circulando por unos segundos por acción de la bobina. Esta va a ser una resistencia de 500 ohmios y este va a ser un condensador, puede ser de 500 microfaradios. Es muy comercial el de 470 microfaradios. Y al ponerlo en paralelo con el transistor, acciona como un filtro, más bien como un colchón que va a absorber electrones en el momento de apagarlo. Ahí está girando el motor, lo suelto y ya no se quemó. Miremos la flechita de la corriente. Cuando tengo el pulsador aparecen unas flechitas pequeñitas aquí que me dicen en qué sentido está circulando la corriente. Vemos que está subiendo. Entonces vamos a hacer el siguiente circuito. Vamos a poner un LED subiendo. Puede ser este. Recuerden que al invertir, cuando oprimimos en un sentido, la corriente va bajando y cuando queremos que gire el relé, la corriente va subiendo. Entonces, en este caso, este foquito, este LED se va a prender cuando va subiendo. Cuando va bajando debe retenerla, pero estos LEDs luminosos son muy delicaditos y normalmente cuando reciben mucho voltaje se queman. Entonces vamos a ayudarle a reforzar esa retención con un diodo que vaya subiendo. El diodo es un componente que aguanta más amperaje. En teoría no se debería necesitar, pero es bueno protegerlo. Y de todos modos el diodo se quemaría con 12 voltios. Porque básicamente está recibiendo el mismo voltaje que el motor. Entonces tenemos que tumbarle voltaje con una resistencia, pongámosla de 1 kilo ohmio. Quiere decir que cuando yo oprima el push de este pulsador, va a prender el motor y se debe iluminar este LED. Ahí está. Está girando el motor. Ahí lo pueden ver. Esto. Está girando, el motor está en este momento en sentido antihorario y el LED verde está encendido. Y observen los amperajes de la línea que está pasando por el transistor, que es la que está pasando por el switch, el amperaje de la línea que pasa por la bobina y el amperaje de la que pasa por el motor. Estamos hablando de 2.25 miliamperios en el circuito del transistor, 47.8 miliamperios en el circuito de la bobina y 661 miliamperios en el circuito del motor. Entonces ahí vemos las bondades que tienen estos circuitos de control. Nos permiten controlar circuitos de alto amperaje con circuitos de muy bajo amperaje. Esto puede ser ya un pulsador completamente electrónico, digital, pues que no va a estar sometido en ningún momento pues, a riesgos de recalentamiento o que se va a quemar un componente. Son sistemas muy seguros precisamente por el bajo amperaje que manejan. Entonces dejemos esta lección hasta ahí. Les queda como tarea construir todo el sistema de control para este selector y poner a trabajar el motor en sentido contrario. Deben poner a trabajar en sentido horario y con un LED de otro color que prenda cuando está trabajando en el otro sentido. Nos vemos entonces en la próxima lección. Mucho estudio, mucho juicio y espero ver los trabajos terminados muy pronto.